Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez. Les contaré. Todo comenzó como un día normal. Yo estaba tranquilamente en mi casa, viendo la televisión. Uno de los videos que más me gustaba era de Game Toons, el cual veía todos los días Game Toons. Hasta ahí todo iba normal en mi casa. Pero al día siguiente decidí comprar algunas cosas. Fue cuando al llegar compré lo necesario, pero cuando fui a pagar, el hombre, que era un hombre pálido y con unas ojeras que al parecer no había dormido en días, este me dio un chip muy extraño, al cual el hombre me dice que lo destruya, ya que no quieres ver lo que había pasado. Yo, algo confundido, no le di importancia y solo me fui porque pensé que posiblemente debe de estar dormido. Así que al llegar dejé todas las cosas necesarias. Así que al volver a ver la televisión, me quedé viendo los videos. Así que me dispuse a ver. Ya han pasado unos minutos y ya había llegado la noche. Pero antes de irme, me decidí a hacer una última cosa. Ver nuevamente Game Toons en la televisión. Pero recordé el chip que el hombre me había dado, así que lo agarré. Así que fui a mi computadora y al insertarlo, dio señal. Hasta que me llevó a una página muy extraña, el cual tenía por nombre de Game Toons. Así que al entrar, vi que me llevó a la página de Game Toons, el cual solo había un solo video, el cual era para llevarme al canal de Game Toons, el cual al darle me llevó al canal de Game Toons, el cual había muchos videos, pero pero no había pero uno de esos era uno extraño, el cual me quedé mirando el fondo. El fondo tenía a Player y ante él estaban los cadáveres sin vida de los monstruos. Pero uno de esos, la que me llamó más la curiosidad, era de Grace Color y Estelina Luna. Y lo más raro que noté y es que el Grappas que Player tiene no era el típico Grappas que tenía. Era uno de color negro, bastante extraño. Eso me dejó confundido y abajo tenía por nombre y decía el Grappas nuevo de Player, el cual confundido no entendía exactamente a qué se refería con eso, de por qué Player tendría un nuevo Grappas si el que tenía era inclusive mucho mejor que esos. Y yo pensé que posiblemente sería un video normal, así que no le presté atención y decidí darle al video. Al darle, el video comenzó a las afueras de la fábrica y se mostró que Player estaba tranquilamente charlando con Oogie Boogie, mientras Oogie Boogie le decía a Player de lo bueno que era pasar el día estando juntos los dos. Player le dice que sí y la cámara enfocaba que los Nightmare Critters estaban ahí tranquilamente. Pero hasta que la cámara cambia nuevamente hacia Player y Oogie Boogie y charlando, y hasta que de la nada llega Yarnaby muy asustado y empezó como decirle a Player que Baba Chaps necesita ayuda, el cual Player confundido acepta hasta que Yarnaby lo lleva. Y al llegar se podía ver que Baba Chaps se había atorado en un árbol, ya que al parecer estaba jugando con los Nightmare Critters
Y al parecer el platillo volador de Bobo se había quedado en el árbol y Baba Chaps tuvo que ir, pero había cometido un error, ya que al hacerlo se había quedado atorado en el árbol y no podía bajar hasta que Players sin opciones decidió usar su Grappads para bajar a Baba Chaps de ahí. Pero justamente ahí su Grappads empezó a funcionar mal. Player probó con usar la azul para bajar a Baba Chaps, pero cuando lo hizo, la mano azul solo había caído al suelo. Player confundido no entendía qué había pasado, así que decidió probar con la verde, que es la eléctrica. Pero al hacerlo, la verde se empezó a lanzar muchas chispas verdes. Empezó a lanzar chispas hasta que Player estaba confundido y Simón le pregunta a Player sobre qué le pasaba a su Grappads. Player nervioso le dice que no era nada, así que sin opciones decidió probar con usar la roja, que era la que disparaba fuego. Pero al hacerlo, la mano roja de fuego explotó, provocando que saliera fuego en diferentes partes, incendiando el lugar hasta que Babi la murciélaga y Simón, es decir, y también Bobo, usando baldes de agua, comenzaron a apagar el incendio que Player había provocado. Así que Player asustado no entendía qué era lo que estaba pasando y qué le pasaba a su Grappads, hasta que Capna, confundido, le pregunta a Player sobre qué le pasaba a su Grappads. Y Player, asustado, le decía que no sabía qué pasaba, hasta que llega Poppy, pero muy molesta al escuchar el escándalo. Así que esta llegó y le pregunta a Player sobre qué era lo que estaba pasando y por qué hizo tanto ruido. Player, sin opciones, decidió usar su Grappads, pero justo cuando iba a probar de vuelta la azul, el Grappads se empezó a estropear demasiado, hasta que del Grappads salió muchas cosas, como lo son tuercas, resortes y tornillos, el cual todos salieron disparados, hasta que uno de los tornillos se clavaron en el brazo de Poppy y todas las piezas salieron disparadas, también engranajes y tornillos. Y todo y Player se sorprendió al ver que su Grappads había explotado. Y Simón y Capna estaba confundido porque no entendía por qué su Grappads había explotado. Y Poppy, molesta, le pregunta a Player sobre qué le pasaba a su Grappads, hasta que Simón el dragón se queda mirando el Grappads de Player. Y Estelina también llega al escuchar el escándalo por el ruido que pasó, así que al llegar le pregunta a Player sobre qué había pasado, hasta que Simón se queda mirando el Grappads de Player, hasta que se da cuenta que el Grappads de Player se había estropeado por el calentamiento global, debido a que Player usó muchas veces el Grappads, hasta que Simón les explica que al parecer Player usó este Grappads todos los días, y al parecer, como el Grappads no aguantó más, y hasta que justo decidió dejar de funcionar y estropearse, justamente en eso. Todos se sorprendieron al escuchar que el Grappads de Player había dejado de funcionar, y Oogie Boogie, confundido, no entendía de por qué el Grappads de Player dejó de funcionar y se estropeó por el calentamiento global. Estelina le dice que el calentamiento global es algo que no dura mucho, y justo ahí se estropea todo. Y Poppy se queda sorprendida al escuchar que el Grappads de Player se había estropeado. Y Player estaba decepcionado y triste al ver que su Grappads que tenía se había estropeado. Pero Crafficor le dice que no se preocupe, que ellos tratarán de hallar algo, y hasta que Capna se lo piensa y le dice que posiblemente deben de buscar otro Grappads
idéntico a eso. Hasta que Player sin opciones decidió aceptar en que busquen otro Grappads. Así que todos se dispersen para buscar ese Grappads. Por una, la cámara enfocaba que Poppy y Estelina estaban buscando entre la chatarra un Grappads nuevo, pero solo encontraba como piezas de Smile Critters destrozados que el que Baba Chaps los destrozó. Y el último, y Estelina seguía buscando hasta que Poppy encuentra algo que le llamó la curiosidad. Una caja de color negra, sí, de color verde oscuro. Hasta y ve que arriba que era la tapa de la caja de madera, el cual que decía prohibido decía peligro, prohibido tocar. Y Poppy pensativa le llama a Estelina y le dice que encontró algo. Estelina y Grace y Color se acercan y ven que Poppy había encontrado una caja verde extraña, el cual cuando la abren ven algo que los sorprendió demasiado, y es que adentro de esa caja había un Grappads extraño. No era como el Grappads original de Player, sino que este era de otro color. Era un Grappads de color negro con partes rojas y las manos eran garras. Y Estelina al probarla ve que en vez de que ese Grappads de color negro dispara una cuerda normal como el Grappads original de Player, eran cadenas. Y Estelina se sorprende al ver que encontraron un Grappads nuevo, así que Grace Color le dice que hay que llevárselo a Player, cual ella acepta hasta que los tres se van directamente a buscar a Player. Y al llegar, Estelina le dice a Player de que Poppy encontró un Grappads nuevo y le muestra el Grappads oscuro, cual Player al ver ese Grappads se queda sorprendido hasta que lo prueba y al parecer le gustaba ese Grappads nuevo que lo hacía. Y una de sus habilidades que era lo que hacía ese Grappads y era que podía arañar a cualquier cosa causándole un dolor grave. Y Player al ver que ahora tenía un Grappads nuevo decidió quedárselo hasta que él se retira, mientras que Oogie Boogie Capna se deshicieron de el Grappads viejo de Player, que era la basura. Pero hasta que la cámara se puso en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía 3 semanas después. Y se mostró a Seo viendo todo, pero hasta que cuando ve la cámara a Player, Seo ve que Player tenía un Grappads nuevo en vez del anterior. Seo confundido no entendía por qué Player tenía un Grappads nuevo. Así que decidió hablar seriamente con Player hasta que se sale de su oficina y la cámara enfocaba que Player con el Grappads nuevo que tenía le gustaba, hasta que Seo llega y Seo molesto le pregunta a Player sobre por qué tenía ese Grappads que tenía en vez del anterior. Player le dice que su Grappads anterior que tenía se había estropeado por el calentamiento global. Y Seo molesto le dice a Player que se quite ese Grappads nuevo. Player no se negó, y hasta que usando el Grappads negro, lo que provocó que el Grappads negro, usando la mano con garras, rasguña a Seo en su brazo, lo que provocó que Seo gritara del dolor por el rasguño que le provocó. Player al ver eso, al parecer le gustó el Grappads, hasta que se retira con el Grappads nuevo. Por otra parte, los Smile Critters estaban jugando tranquilamente con los Nightmare Critters, pero hasta que Doggy aparece y les explica que algo no estaba bien. Baba Chaps le pregunta a Doggy sobre qué era lo que pasaba.
Dewey le explica de que algo no estaba bien. Les explica de que vio a Player con ese Grappads extraño, pero le dice que que lo mejor que tendría que hacer es deshacerse de ese Grappads que Player tiene, ya que algo no estaba bien con ese Grappads que Player tiene. Pero los demás se negaron y se retiraron. La cámara enfocaba que Player estaba tranquilamente caminando, pero hasta que de lejos ve a Mommy Longlegs de espaldas. Así que este decidió usar su Grappads nuevo y al usar las dos manos rasguñando gravemente a Mommy Longlegs. Pero algo ocurrió cuando Player usó las dos manos. Y es que las dos manos de ese Grappads extraño le había arrancado los dos brazos a Mommy Longlegs, matándola. Y Player se queda sorprendido al ver que con ese Grappads que tenía lo había matado. La había matado a ella, así que asustado se va corriendo. Y por otra, la cámara cambia que Oogie Boogie estaba charlando con Estelina y Grace Color sobre ese Grappads nuevo. Y Oogie Boogie le explica a Estelina de dónde Poppy encontró ese Grappads extraño. Estelina le dice que Poppy lo encontró en una caja extraña que era de color verde oscuro y con unas letras que decía no abrir. Y Oogie Boogie se queda pensativo y a la vez confundido porque no recordaba haber visto esa caja extraña. Ya. Pero la cámara enfocaba que era de noche. Y se mostraba que todos los Nightmare Critters estaban dispuestos a irse. Pero la cámara cambia hacia los Smile Critters. Llegando a la casa de los... Escucharon que alguien se dirigía y cuando abrieron, vieron que era Player. Capna, confundido, le pregunta a Player sobre qué hacía aquí. Player le explica que no sé qué pasaba, pero hasta que algo ocurrió. Los ojos de Player se hicieron rojos. Y usando el Grappads negro con las garras, empezó a asesinar a todos los Smile Critters. Matándolos a todos hasta que los ojos de Player volvieron a la normalidad. Y al ver lo que hizo, se sorprende al ver lo que hizo, pero no recordó qué pasó hasta que se va corriendo. La cámara cambia hacia Estelina y Grace Color descansando con Oogie Boogie, Kissy Missy. Y la cámara enfocaba que Player llegó hacia donde estaba a los demás hasta que Player, cansado, decidió quitarse ese Grappads nuevo. Pero cuando lo hizo, algo ocurrió. Comenzó a sentir que ese Grappads que tenía se había fusionado con él. Y asustado quiso intentar quitárselo. Pero cuando lo hizo, comenzó a sentir que se tiraba de su propia piel. Y Player, sin opciones, se duerme junto con ese Grappads. La cámara enfocaba que era el día siguiente, en donde Poppy fue a hablar seriamente con Player. Pero al llegar, ve que Player no estaba. Y Poppy, asustada, no entendía qué pasaba. Pero hasta que comenzó a escuchar unos gritos. Esta confundida fue a ver lo que pasó. Pero al llegar, se sorprende al ver lo que había pasado. Estaban los cadáveres de todos los monstruos como son los Smile Critters que fueron asesinados, Mommy Longlegs sin sus brazos, Yarnabit partida en dos, Pianosaurus mutilado y asesinado, Dewey que al parecer fue derretido y muerto. Y Poppy estaba asustada al ver lo que pasó hasta que escucha un ruido. Y cuando voltea, era Simón muy asustado, el cual la agarra y se la lleva donde estaban los Smile Critters. La cámara enfocaba que Mr. estaba esperando a sus alumnos, pero al ver que no venían, muy molesta decidió ir. Pero cuando abrió, se encontró con Player y Mr. le pregunta sobre qué hacía aquí. Pero Mr. notó que Player no llevaba su típico Grappads y ve que ahora tenía un Grappads de color negro.
Mr. le pregunta sobre por qué tenía ese Grappads, pero hasta que ve que los ojos de Player estaban en rojos. Y Mr. asustada usó su arma para defenderse, pero hasta que Player, usando ese Grappads negro, la rasguña a ella, arrancándole sus órganos, matándola gravemente. La cámara enfocaba que los Smile Critters, que los Nightmare Critters estaban ahí, hasta que Poppy llega y muy confundida les pregunta sobre qué era lo que había pasado. Simón le explica lo que pasó, le dice que no haga ruido, ya que algo no estaba bien con Player, ya que le explica de que vio a Player con ese Grappads extraño, cual menciona de que él asesinó a todos los monstruos anoche. Pero lo peor fue que vio que como Player intentó quitarse ese Grappads, no se podía, ya que al parecer algo le estaba pasándole a ese Grappads que Player tiene. La cámara cambia hacia Oogie Boogie, Kissy, Estelina y Grace Color asustados porque no entendía qué era lo que había pasado, hasta que Estelina le pregunta a Oogie Boogie sobre qué había pasado. Kissy Missy le dice que no sabía qué pasaba, pero hasta que escucharon un ruido. Ellos voltearon y era Player con ese Grappads negro. Con el Grappads negro mató a Kissy Missy y Oogie Boogie, dejando a los dos solos, hasta que Estelina le dice que no lo mate a ella, pero sin opciones agarra a ambos, partiéndolos en dos mientras la sangre salpicaba en todas partes. La cámara cambia hacia los a los Nightmare Critters asustados, y Poppy le pregunta a Simón de qué era lo que pasaba y qué había de malo con ese Grappads que Player tiene, hasta que Simón le confiesa lo que pasó y Simón le explica de que en realidad ese Grappads que Player tiene no es un Grappads normal. Le dice de que ese Grappads que Player tiene está hecho con los restos de el experimento 1006. Poppy al escuchar eso se sorprende al escuchar que ese Grappads que Player tiene estaba hecho con los restos de el experimento 1006. Y Baba Chaps y Toiler el ratón le dice que la última vez vio que Player asesinó a el Doctor Televisor, matándolo gravemente y destrozándole la pantalla. Poppy se queda sorprendido y Poppy le pregunta sobre qué pasaría si Player usaría ese Grappads negro que está hecho con los restos del experimento 1006. Y Baba Chaps le dice de que hace mucho, después de que Capna destruyó el experimento 1006, el Doctor Televisor y Seo usaron los restos del experimento 1006 para formar ese Grappads, pero cometieron un error al ver que ese Grappads se comportaba de una forma muy agresiva y decía que si alguien se lo pondría no habría vuelta atrás. Ella se sorprende, pero luego escucharon un ruido, así que cuando se asomaron era Player con ese Grappads negro, y tal como lo había dicho Simón, era verdad. Ese Grappads que Player tiene estaba hecho con los restos de el experimento 1006. Y hasta que Player, usando ese Grappads negro, comenzó a asesinar a todos los Nightmare Critters. Simón, asustado, quiso intentar defenderse de él usando su fuego, pero apenas lo agarró y lo partió en dos, dejando solo a Poppy. Y Poppy, asustada, comenzó a correr. Y mientras corría, ella se lamentaba por haberle dado a Player ese Grappads negro. Pero hasta que Player, usando ese Grappads negro, le rasguña la espalda a Poppy, tirándola contra el suelo. Hasta que Poppy, adolorida, se fue arrastrando. Pero hasta que llegó a una parte de la fábrica que no tenía salida, hasta que Player la tenía acorralada, hasta que Poppy, muy triste y asustada, le pide a Poppy
a Player que no la mate, de que era su amiga. Pero esta sin opciones, usando el Grab Pass negro, usando las dos manos, agarra a Poppy. Y hasta que Player, sin opciones, parte en dos a Poppy mientras sus órganos caían al suelo. Y Player arroja las dos partes arrancadas de Poppy, estrellándolas contra el suelo. Y Player me mira fijamente hacia la cámara. Y hasta que ahí la pantalla se oscurece y luego la cámara cambia que Player salió de la fábrica. Y su único objetivo era acabar con todos. Hasta que Player, antes de irse, me dice: ¿les gusta esto, niños? ¿Les gusta la sangre? Ya saben que esto solo es un programa para entretenerlos. Si se atreven a decirle a alguien, tendré que ir por ustedes. Me tendré que ir. Adiós. En donde ahí el video se termina y yo me quedé sorprendido al ver lo que había pasado y ahora entendía lo que el hombre me había dicho, que destruyera todo, que destruyera ese chip. Así que lo agarré y lo destrocé. Sí, así que fui de vuelta a mi habitación, hasta que fui directamente hacia a mi habitación. Al día siguiente bajé para tomar capturas, para así mostrarle a ellos las pruebas. Pero al bajar, el chip que estaba arriba de la mesa, ya no estaba. Y no solo eso, el video había desaparecido también junto con la página. Y vi que el video había desaparecido. Nunca olvidaré lo que había visto en ese video y por eso les digo en esta nota, para que a alguien no le pase lo mismo que a mí. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos videos que yo hago. Y recuerden que una creepypasta no es una historia real, sino una inventada. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.